Llena, oh Padre, mi vida, Padre eterno, conduce mi ser, lleno de amor verdadero, yo quiero mi corazón hoy entregarte a ti. Hola, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe donde quiera que se encuentre en este momento. Bienvenidos, hermanos, hermanas, familia, amigos, a este segmento que llamamos Lucas 10:26. ¿Por qué razón? Porque es importante que sepamos o que tengamos en cuenta la importancia, valga la redundancia, de leer correctamente y estudiar la palabra de Dios correctamente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, incluso hasta con preconceptos, podemos llegar a conclusiones muy erradas. Y esto va a ser negativo para nosotros que estamos en busca de la verdad. Bien, y continuando con este tema, eh, hemos venido analizando la exégesis de este pastor, este señor Armando, y hemos visto que él trata de darnos varias características, comenzando por Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante, donde nos dice que nos habla acerca de los que durmieron en Cristo y lo traza con una línea recta, digamos, a los que cuando Cristo venga, los que durmieron en Cristo, los muertos en Cristo, que son los muertos, resucitarán, solamente los que murieron en Cristo resucitarán primero, y que aquellos que estén vivos cuando el Señor venga serán arrebatados. Y esto hace apoyo a esta, digamos, a esta profecía o doctrina del arrebatamiento secreto de la iglesia. Y hemos visto, ¿no es cierto?, que qué significa estar dormido, porque es importante analizar estas cosas, porque dormir es un estado de inconsciencia. El dormir es un estado de conciencia. Jesús se refirió a Lázaro, dice nuestro hermano Lázaro duerme, voy pues a despertarle. Entonces los discípulos entendían que el dormir, el hecho de dormir es que estaba descansando. Es que en realidad es eso lo que hacemos en realidad cuando las personas mueren, descansan de sus obras, de su trabajo, ¿no es cierto? De sus fatigas. Entonces las personas duermen. Pero vimos que el dormir es un estado de inconsciencia. Sin embargo, en este estudio se nos dice que lo que duerme es el cuerpo, que el alma, y se nos pone como ejemplo un texto bíblico de Apocalipsis, el capítulo, si no me equivoco, capítulo 6, donde dice que las almas están en el cielo clamando, y hemos visto en este estudio que se trata de una simbología, que la palabra, esa misma palabra, se traduce persona, se traduce vida, y que no se trata de que las personas tienen un alma, sino que somos un alma. Y que la sangre de aquellas personas que alguna vez fallecieron por causa del testimonio de Jesús, su sangre clama a Dios como la de Abel, el justo, clama a Dios por justicia. Entonces, lo que Dios les dice es, descansen, ya tienen sus vestiduras blancas, es decir, han alcanzado la justicia de Dios, hasta que se complete el número de sus consiervos. Todo esto es simbólico. Dios no está hablando con personas que han fallecido, sino se contradeciría con lo que dice en Deuteronomio 18, donde el Señor dice que esto es abominable para él, quien hace estas cosas, ¿no? El que hable con los muertos, ¿no? O que intente una relación.
¿m? Con las personas que han fallecido. Bien, entonces, también Jesús, ¿no es cierto? Jesús mismo, o mejor dicho, en Tesalonicenses, dice que cuando Cristo venga, ¿no? Las personas van a resucitar, todos los que durmieron en Cristo van a resucitar y van a ascender en la nube de los cielos. ¿Y dónde están durmiendo? ¿Dónde están durmiendo? Bueno, Jesús en San Juan 5, 28 y 29 dice que, dice, la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros, y lo más interesante que dice que todos, no dice algunos, sino todos los que están en los sepulcros, sean buenos o malos, todos saldrán a resurrección. Y en Tesalonicenses dice que nuestra esperanza, lo dice Pablo, dice, así como Jesús murió y resucitó, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también como, de la manera que Jesús murió, descansó en la tumba y resucitó, de la misma manera, ¿no? Nuestros seres amados, las generaciones de todos aquellos que alguna vez que murieron por causa de Cristo, que murieron en Cristo, resucitarán también. Ahora, lo interesante que el pastor, este pastor, nos dice de que este es un grupo especial los que durmieron en Cristo. Y toma como ejemplo Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2. En Efesios 2, lo que Pablo nos está diciendo es que los gentiles, a partir del capítulo 2, versículo 11 en adelante, en otro tiempo estaban sin Cristo, ajenos al pacto y a las promesas, ¿no? Sin Dios en el mundo. Pero también dice el apóstol Pablo que dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, lo cual quiere decir que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba en Cristo. Lo que Pablo también dice acá es que en otro tiempo los gentiles eran extranjeros, pero que ahora han sido hechos conciudadanos de los santos. Por lo tanto, ahora forman parte del pueblo de Israel. O forman parte, yo diría, forman parte de la iglesia. Pero sin embargo, acá, lo que nos está queriendo decir el pastor es que Dios está formando una nueva entidad que es la iglesia cristiana. Y que en Pablo en Tesalonicenses se refiere solamente a un grupo especial de cristianos que nacieron a partir del Pentecostés en adelante, la iglesia cristiana, es algo totalmente distinto al pueblo de Israel. Ahora, ¿esto es así? La iglesia solamente, el tema es ese, la iglesia surgió a partir de entonces. La iglesia cristiana antes era el pueblo de Israel, no era la iglesia. ¿Es esto lo que el apóstol Pablo está diciendo? Ahora, lo que nosotros al leer este texto de Efesios el capítulo 2, versículo 11, lo que dice es que en otro tiempo ustedes estaban sin Cristo. Quiere decir que Israel sí tenía a Cristo. ¿No es cierto? Y que ellos no habían recibido la circuncisión, eran llamados circuncisos. Pero nosotros vimos que la circuncisión, ¿de quién era? En Colosenses, el capítulo 2 y el verso 11 dice, en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, la circuncisión era de Cristo porque la circuncisión y el bautismo simbolizan un mismo hecho, que es la muerte al pecado, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso mortal. ¿Cierto? Muy bien. También dice, si no me equivoco lo tengo anotado acá, tengo mi machetito, que dice en 1 Corintios 7, 19, 1 Corintios capítulo 7, verso 19 dice,
La circuncisión nada es. La incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, porque tanto para judíos como para gentiles, y de hecho Jesús discutía esto con los fariseos, porque los fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Todos ellos se habían circuncidado, todos ellos guardaban los ritos, pero Jesús les decía que el verdadero hijo de Abraham, en otros términos, guarda los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos de Dios, porque no te sirve de nada tener todo, incluso hasta el bautismo, tampoco nos sirve de nada el bautismo si no guardamos los mandamientos. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo cuando decía esto en Tesalonicenses? Perdón, en Efesios 2. ¿No? Donde dice, ustedes antes no eran ciudadanos, pero ahora son conciudadanos, miembros de la familia de Dios. En otro tiempo. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Que este es un nuevo cuerpo? ¿Una nueva iglesia? ¿Esta es la iglesia cristiana? ¿Un nuevo hombre en Cristo? Vimos que la circuncisión es la circuncisión de Cristo. La circuncisión simbolizaba lo mismo. Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia cristiana? ¿Cuándo comenzó la iglesia en realidad? Muy bien. Entonces, en el mismo Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2, en el verso 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Es decir, ¿qué pacto? ¿A qué pacto eran ajenos? ¿Qué pacto hizo Dios con Israel? ¿Cuál es el pacto? Ahora, miremos esto que es interesante, porque en el libro de Jeremías, el capítulo 31, Jeremías 31, y el verso 31 y 32, Jeremías, el Señor dice esto a Jeremías. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, el Señor hizo un pacto cuando sacó a Israel de la tierra de Egipto. ¿Sí? ¿Y cuál es ese pacto? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, yo hice un pacto con Israel cuando lo saqué de Egipto y me comporté como un marido. Ahora, ¿quién tiene marido? ¿Quién tiene marido? Leamos entonces Efesios también, Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Quién tiene marido? Efesios 5, 25 dice, maridos, como Dios. Dios es el marido de Israel. ¿Sí? Maridos. Es simbólico. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿A quién ama un marido? A su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la mujer es la iglesia. La iglesia, ¿sí? La de la cual Jehová es el marido. ¿Sí? Jehová es el marido de la iglesia. ¿La iglesia qué es? Una mujer. Simbólicamente la mujer representa a la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, este pacto, ¿cuándo hizo Dios un pacto con Israel? Cuando Dios los saca de Egipto. En Deuteronomio capítulo 4, voy despacito para que podamos entender exactamente la idea. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que Dios creó la iglesia en el Nuevo Testamento,
pero dice que Cristo amó a la iglesia, que es una mujer. Ahora Jehová dice, mas yo fui para vosotros un marido. ¿Sí? Entonces lo que queremos ver es cuándo realmente se está hablando de eso el apóstol Pablo, de la creación de la iglesia cristiana. ¿O está diciendo ustedes en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo? Es decir, lo que dice el apóstol Pablo es que nosotros fuimos injertados en el olivo. Ese es un texto que vamos a leer más adelante. Entonces, en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio 4, versos 12 y 13, dice así: Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra los mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Es decir, nosotros éramos ajenos al pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto eran los 10 mandamientos. Pero Israel, ¿no es cierto?, fue infiel a ese pacto. Fue infiel, siendo que Dios era un marido. Es decir, este pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. Entonces, a lo que quiero ir es que está teniendo una relación con una mujer. ¿Sí? Es una relación de Dios y la mujer. La mujer es la iglesia. La mujer es la iglesia. ¿Y cuándo comenzó la iglesia? ¿Es este el momento en que Dios dio su pacto o lo dio en otro momento? ¿Lo dio en otro momento Dios este pacto? Dios nunca cambia, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué momento Dios dio este pacto? ¿En qué momento Dios dio el pacto? En capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, nuestros primeros padres pecaron. ¿Qué es el pecado? Porque si ustedes leen, dice, el día que Dios les había dado a ellos un mandamiento, les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente, dice, no comerás porque ciertamente que el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿La muerte qué es? La paga del pecado, dice Romanos 6, dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, ¿qué fue lo que Dios le dio a Adán y Eva en el mandamiento del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué cosa le estaba dando? Les estaba dando los mandamientos. Dios estaba haciendo un pacto con Adán y Eva. Ese pacto fue quebrado y como consecuencia de haberse quebrado el pacto, Dios tuvo que implementar un plan, que era el plan de la redención, ¿cierto? El plan de la redención, que se puso en actividad en ese mismo día, porque ese mismo día Adán y Eva tenían que morir, porque esa era la cláusula del pacto. Y ese día Adán y Eva no murieron. ¿Quién murió ese día? Dice que en capítulo 3, versículo, si no me equivoco, 31, ¿no? Después lo voy a buscar. A veces me cuesta recordar exactamente de dónde está ubicado el texto, pero dice que Jesús vistió a Adán y Eva de túnicas de pieles. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y Jesús, en el huerto del Edén, y Jesús le hizo esta promesa en Génesis 3:15. Hizo la siguiente promesa, ¿no? Y pondré enemistad
entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer, entre entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá la cabeza, mas tú le herirás el calcañar, o, en otras palabras, le herirás el talón. Por ejemplo, como yo les digo siempre, me gusta buscar otras traducciones, ¿no? Donde dice, habrá siempre enemistad, dice esta versión, entre ti y la mujer, entre la simiente, entre la mujer, perdón, entre la serpiente y la mujer, entre tu descendencia, la descendencia de la mujer. ¿Y aquí de qué están hablando? ¿De Eva? ¿Es la simiente de Eva fue Jesús? No. ¿Quién es la mujer? Dice, entre la descendencia de ella y la descendencia, dice, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, esto es un hombre, te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón, ¿no? En otro texto dice, él, descendiente de la mujer, te aplastará la cabeza, mientras que tú solamente le morderás el talón. Dios puso enemistad entre la mujer y la serpiente. ¿Y esto dónde nos lleva? Si ustedes me acompañan, Apocalipsis, el capítulo 12, Apocalipsis, capítulo 12, nos habla de una visión que tiene el apóstol Juan, donde dice, apareció en el cielo, capítulo 12, verso 1 en adelante, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer que estaba vestida del sol. ¿Sí? Esto es el lenguaje simbólico. ¿Quién es la mujer? Ahora, ¿hay algún rastro en el Antiguo Testamento que nos pueda dar una descripción de esto que acabamos de leer? Apocalipsis 12.1. Sí, se encuentra en Génesis 37.9, donde José tiene un sueño donde ve al sol, la luna y 11 estrellas que se inclinan a él. Es decir, ¿cuándo comenzó la iglesia? La iglesia, la que está mencionando acá Apocalipsis, es la iglesia que comenzó en el Antiguo Testamento, la simiente cuando habla de la mujer. La mujer no es la mujer que pelea contra la serpiente. ¿Quién es la serpiente? En este mismo capítulo 12 y el verso 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, la mujer que está vestida del sol, el sol es Cristo, el sol es la luz, la luna refleja la luz del sol, las estrellas son los siervos de Dios, son los hijos de Dios. Está hablando de la iglesia y dice que esta mujer, en el momento que ve esta visión, también aparece una señal y aparece el dragón. Y este intenta devorarse, veo que esta mujer estaba encinta por dar a luz, e intenta devorar a su hijo. Bien, dice, ni bien este nazca, pero su hijo fue arrebatado, que es Jesús. Ahora, siguiente texto dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Otra mujer? No, dice, es la misma mujer. Huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. Entonces dice, continúa, si ustedes quieren leer el capítulo entero, donde habla de que Satanás luego se llenó de ira y más adelante, cuando vio, versículo 13 dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. O sea, ¿persiguió a otra mujer? No, ¿a qué mujer persigue? Persiguió a la iglesia que había dado a luz al hijo varón. ¿No? Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas del águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempo y la mitad de tiempo. Y la serpiente entonces arrojó agua de su boca, y sigue, ¿no? Tendríamos que explicar qué es todo eso. Pero, Apocalipsis dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Satanás se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. ¿Quiénes son la descendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es que la iglesia en sí, siempre existió. Y como vimos en el video anterior, todos los que murieron desde Adán, desde el justo Abel en adelante, todos los que murieron habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador, murieron en Cristo, murieron en la fe del Hijo de Dios, murieron en la fe del Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, cuando nos presentan este tema, diciéndonos que tratando de hacernos creer que se trata de un grupo especial, no es así. No es así. Los muertos en Cristo son todos aquellos que en todos los tiempos murieron en la fe de Jesús. Murieron con la esperanza, murieron en la esperanza del pacto, del Cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, espero que hayan podido entender lo suficiente hasta aquí. Como siempre, los espero en el próximo video, donde continuaremos estudiando la palabra de Dios y, por supuesto, siempre estoy dispuesto a recibir preguntas, a recibir comentarios y, por supuesto, a, en lo posible, contestar esas preguntas. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y los espero en el próximo video. Llena, oh Padre, mi vida, Padre eterno, conduce mi ser, lleno de amor verdadero, yo quiero